Esta segunda parte es acerca de ese título que vemos ahí juntos, Vivir para el que me libertó. Y quisiera brevemente, antes de iniciar y establecer también la palabra de Dios, precisamente esta mañana recibía uno de estos mensajes, ¿verdad? En medio de los diferentes grupos en donde también debemos de aprovechar de buena manera las redes sociales, compartimos un testimonio y hablamos de un consejo, vemos la mano de Dios. ¿Cuánto le da gracias a Dios porque podamos utilizar de buena manera lo que Dios nos ha puesto aquí? Pero al mismo tiempo y sin embargo quiero decirle que no está siendo de verdad utilizada de una mejor manera, porque incluso decíamos con los papás y con los matrimonios hoy en día que procuremos no tener una Biblia electrónica como ya todos tenemos por costumbre. Que, yo traigo mi Biblia, ¿y cuántos traen su Biblia aquí? En un teléfono, qué bueno. Pero yo le voy a invitar que tenga su Biblia aquí. Esta palabra que no nada más está aquí de una manera electrónica, sino que pueda también, se escucha bonito cuando cambias la hoja y bebemos tranquilamente el pan de vida, porque a veces la Biblia electrónica solamente fuimos a ese texto, pero no vimos más atrás. De repente me quedo leyendo cuando escucho algún tema y se nos ha dicho que tomemos notas. Las notas de repente las pones ahí en tu papel. Si te gusta tomar nota, qué bueno. Y a veces hay algo que marcó profundamente en nuestro corazón el Señor y quedó palpante, viva la palabra de Dios. Y uno de los sueños más grandes del hombre, recibía este mensaje, es por fin tener en la realidad de su vida el hecho de poder estar no en las ficciones de lo que sucede. Y por ejemplo en Dubái, que es un país allá de Egipto, ver que en sus propios deseos ahora su Dios, ¿saben cuál es? Ustedes saben que en el país de Dubái hay mucho dinero también. Y se inician muchos proyectos para poder lanzarse a los negocios, pero aún más. El sueño más grande del hombre es que ellos puedan volar. Bueno, ¿cuántos de nosotros como niños teníamos un avioncito y cuántos les gustaba jugar al avioncito? Agarramos un avioncito, aunque sea de papel, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes habían imaginado que pueda volar, literalmente? Pues en el avión sí. Pero por ejemplo, el sueño más grande de la humanidad, ellos dicen que puede llegar ese momento donde el hombre pueda cruzar el cielo de Dubái. Y ese cielo pueda, en una sola, no en un avión, sino en un como jet individual, con sus propias alas de metal y a volar a 300 kilómetros por hora. Tremendo. Y veía en ese video cómo ese jet, esa persona que iba de una manera individual volando, surcaba los cielos a una velocidad tremenda, pero también a la misma velocidad y altura iba con el avión, un avión comercial. Tremendo. Y ellos, dice este mensaje, que sienten como una extensión de su cuerpo, porque precisamente ahí es tan sencillo como arrancarle. ¿Alguna vez algunos de ustedes han andado en motocicleta? Los ingenieros están trabajando y vamos a decir que también la tecnología sigue avanzando, y qué tremendo es la tecnología hoy, ¿verdad? Ahora más que nunca apachuras un botón y ya puedes conocer todo el mundo. Pero aún más, ellos dicen que no importa jugar con la muerte o jugar con la vida. Lo único que piensa en la tecnología que cada vez más se acerca, nos acerca a nosotros a alcanzar nuestros sueños. Y mire, cuando algo me llamó la atención de este mensaje, porque alcanzar el sueño que ha sido lo más antiguo que el hombre ha tenido. Esto que ha estado desde el principio, un sueño de ser libre. En alguna ocasión platicábamos con nuestra familia, algunos hermanos, de repente cuando éramos más chicos, o no sé si alguna vez tú soñaste que volabas. Tenías esos sueños de que volabas, ¿verdad? Y de repente veías que ibas cayendo en tu sueño y que te pulsabas y pasabas hasta por los cables yo me acuerdo, tuve un sueño así. Creo que no fui el único. Pero de ser libre se ha quedado solamente en la mente del hombre. Sin embargo, la ocasión anterior que platicaba con ustedes acerca del ser, en este texto tan maravilloso de San Juan 8:32, esa libertad no nada más es de volar,
de una manera física, porque para ellos ya no fue algo que quedó como un sueño o era la imaginación, sino que ahora lo quieren llevar a la realidad. Y en este aspecto de volar, surcar los cielos, para nosotros, yo lo aplicaba así, dice ellos, que el cielo, aún en su límite, aún para el hombre, ha sido demostrado que puede volar y tener esa libertad. Pero siempre va a necesitar de algo. Ellos crearon algo, formaron algo en donde como equipo en su cuerpo puede volar. Y yo pensé, tranquilamente decía, Señor, nuestra mente humana está muy corta, porque nuestra libertad va más allá. Y como hijos de Dios, nuestra libertad es más profunda, más importante de que el Señor nos revela quiénes somos en Dios. Y nuestra mente, como estos hombres, no está limitada, porque para los hijos de Dios, yo no estoy diciendo que no pueda volar, pero ser verdaderamente libre es entender lo que Dios quiere hacer. ¿Qué le parece eso? Y en esa introducción, pues podamos leer nuestra escritura con firmeza. Ya le decía que esta escritura, este texto es muy mencionado, para algunos ya trillado, diciendo, ya sé de qué va a hablar el hermano. Les mencionaba la vez anterior. Ya sé de lo que va a decir en el tema de hoy. San Juan 8:32, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El salmista también reconocía cómo vivir, o cómo vivo, incluso qué es lo más importante, no surcar los cielos. Porque antes no volabas en un avión, y cuando volaste por primera vez en el avión dijiste, ahora sí ya no me la platican, ya lo veía de acá abajo. Pero ya volaste en el avión, ¿y ahora qué sigue? Ir a la luna, ¿verdad? El hombre está determinado, ¿sabe qué? Y con lo que está preparándose en la actualidad, porque el hombre dice que las cosas se están terminando en esta tierra, pues ya están preparando, porque ahora quieren que vivamos ¿en dónde? Pues vete a Marte. Cierre sus ojos. Vamos a pedirle a Dios gracia. Bendito Dios, te damos gracias. Hemos cantado, tú que eres un Dios bondadoso, amoroso y fiel. Señor, ayúdanos a entender y comprender aún más todas aquellas cosas que no solamente es saltar al vacío y volar literalmente, físicamente, sino reconocer aún más al mismo tiempo, Señor, que podemos entender tu palabra para poder vivir con libertad y con tu comunión santa para nuestras vidas cada día. Tú nos permitas vivir con entendimiento, y aún nos das la muestra, Señor, para entender que nuestro vuelo en la libertad no tenga riesgo. Queremos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Que tus palabras sean, como lo eres siempre, vivas y eficaces en nuestro corazón. Y aun cuando vamos y nos llevas a lugares altos, estemos preparados para entender tu palabra. Y para atrevernos aún más, testificar tu libertad y tu vida en cada uno de nosotros. Conoces nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a vivir en ella. Volando, Señor, tan alto y no caer jamás, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y juntos decimos, amén. En aquella ocasión, y para hacer un breve resumen, el título me lleva a pensar más en saber por qué vivo hoy. Y le decía hace un momento que va más allá de lo que a veces no alcanzamos o no vemos. Tal vez nunca volemos a 300 kilómetros por hora en un avión individual como este. Y volar a una altura, literalmente. Pero como les comentaba un día a uno de nuestros hermanos, a veces es muy fácil opinar y dar nuestra buena intención de una palabra que conozcamos de Dios. Pero a veces ni nosotros mismos conocemos de Dios, pensando en que lo sabemos todo. Dice la palabra de Dios que nos lleva cada día al conocimiento de Él para entender su voluntad. Y en aquella ocasión también le decía por qué es importante
también descubrir que Dios nos advierte. Cuando le mencionaba también de volar, y ya no es el pasajero de aquel avión, ¿usted ha pensado, aquellos que han volado en un avión, ha pensado en todo lo que el piloto está haciendo mientras usted va ahí sentado, y esperando el tiempo de que se levante el avión y luego regrese? ¿Ha pensado lo que está pasando enfrente de la cabina? Le voy a pedir que un día lo haga, pero ahorita hágalo porque no necesita estar volando. Vamos a volar en la palabra de Dios y vamos a ver qué Dios está haciendo allá adelante. A eso quiero llevarlo. Dios nos está llevando. Nuestra escritura dice: conoceréis la verdad. Y al hablar de conocer, mencionábamos en aquella ocasión, es no ignorar. Porque conocemos más de Dios hoy, por lo menos. ¿Sabemos que hay algo supremo más que nosotros en esta tierra? Por supuesto. Y como aquellos que no lo conocen, el conocer de Dios es también que si antes lo ignorabas, hablamos de la palabra que lo contrario de conocer es ignorar, no lo sabíamos, ahora sí sabemos. Di conmigo, sí sé. ¿Conoces la verdad de Dios? Ya sabemos algo. Y si queremos conocer más, ya no queremos o ya no somos aquellos que ignoraban algo, ahora lo sabemos. Y dice la palabra de nuestro Dios que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Cuando nosotros empezamos a conocer, yo le dije también que en esa advertencia hay muchos que conocemos de Dios y deseamos conocer más, pero permanecemos en un lugar que queremos ignorar deliberadamente, que es lo contrario de no conocer. Porque hoy que tenemos más responsabilidad, no podemos ignorar que Dios es el autor de nuestra vida. Y eso es muy importante. Que tú y yo no nos podemos mover. La palabra de Dios también lo dice, que ni siquiera la hoja de un árbol se cae, sino es su voluntad. Ni siquiera uno de tus cabellos se va a caer porque está conforme a la voluntad de Dios. Distinguir esto, hermano, es bien importante. Porque hablar de conocer es también de notar, de darnos cuenta, de percatarnos, de acuerdo a la palabra de Dios que está inscrita claramente aquí, a que debe de estar transformada y no ignorar porque esté inscrita firmemente en nuestro corazón. De ahí de conocer de Dios. Y que en su palabra como significado dice que ese concepto de la verdad nos encontremos con las cosas que son auténticas, con una comunicación clara, importante. Porque todos los que estamos aquí estamos escuchando la misma cosa, ¿sí o no? O podemos estar interpretándolo también si escuchamos de una misma palabra, de la misma forma en que lo escuchamos hoy, podamos interpretarlo conforme a lo que de Dios es y no conforme a mis pensamientos. Y en aquella ocasión también le decía: Señor, conocerte más en tu voluntad, conocerte más en tu propósito, con el objeto claro de que lo que me estás comunicando hoy es la verdad, y di conmigo, una verdad divina, porque no tiene nada que ver con tu verdad o mi verdad. Dios sí conoce nuestro corazón. ¿De verdad? ¿Sí lo sabe? ¿Sí sabe cuáles son nuestros pensamientos? ¿Sí sabe las intenciones del corazón? ¿Sí sabe si estás cansado, si estás atribulado, y si mejor tenías ganas de quedarte en tu casa a ver el partido de fútbol o dormir porque estás muy agotado, trabajado? Mire, si se trata de trabajo, este fin de semana estuvimos, y desde toda la semana, tal vez no hemos tenido trabajo en lo secular, diciendo que tengo trabajo diario, pero todos los días es un trabajo en el Señor. El lunes, el martes, y no porque seas una persona que quiera estar activa. ¿Cuántos saben que los martes se reúne el grupo de la alabanza y el grupo de música, los mismos panderistas, para preparar su corazón para estos días? Y luego viene el miércoles y tenemos un servicio, ¿verdad? El jueves, y tuvimos una reunión, una junta especial para seguir tratando lo que Dios quiere, los asuntos de Dios. ¿Qué quiere Dios en nuestra vida? Y yo lo veía en esa actividad. El viernes en el caso personal, en nuestro grupo de matrimonios, tuvimos reunión con los matrimonios.
El sábado nos fuimos con los jovencitos, los niños, a descubrir las bendiciones de nuestro Dios y ver lo que Dios quiere para nuestros hijos. Que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, y esa es la verdad. ¿Quiénes son los responsables de estos pequeños? Los padres. Así es de que la verdad nos lleva a conocer más, que luego en la tarde del sábado nos reunimos los ujieres para seguir tratando lo que Dios quiere en nuestra vida. Y esta mañana estamos aquí para bendecir el nombre de nuestro Dios. ¿Se termina? No. A través de las Escrituras Dios nos dice que ha designado para nosotros una verdad divina que por encima de todas nuestras opciones u opiniones, nosotros como hombres a veces lo queremos tomar muy, y perdónenme por lo que voy a decir ahorita, no quiero ser ni es legalismo, ni es algo que, porque Dios en su gracia nos lo permite solamente como esa gran bendición. Sabemos que la gracia es un favor inmerecido y servimos y buscamos de Dios cada día para que nos guíe en nuestro hogar, y aún más la responsabilidad que tenemos para que ese resultado sea efectivo en las manos de Dios. Y ahí ya no podemos ponerlo en una balanza o reflexionar o decir, mira, es que debemos de... Sí, Dios conoce. La prioridad, ¿quién es Dios personalmente para nuestra vida? Levante su mano todos. Levante su mano todos. La prioridad es Dios en nuestro corazón. Eso es lo uno. ¿Cierto? Para los que están casados, ¿cuál es la siguiente? Después de Dios, tu esposa o tu esposo. Después de tu esposa y tu esposo, ¿quiénes son? Después de los hijos, ya las dejaste. Tu trabajo, el ministerio de la iglesia. Pero a veces no nos damos cuenta que en esa verdad de nuestro Dios dejamos todas las prioridades al último. Porque nos mencionaba nuestro hermano Guillermo que en lo que estamos enfrentando hoy día, lo más importante es que ¿dónde están los padres para cuidar a nuestros hijos? Para que cuidemos a nuestros hijos. Y este tiempo donde se viene esta reunión que tuvimos ahora, al principio, antes de que se iniciaran los matrimonios y los grupos en los que estamos orando al Señor, y en un acuerdo muy especial con el liderazgo nos estamos dando cuenta de que sabemos que el mundo sin Dios, ya estamos perdidos. Pero reconocemos que viene una ola gigante, grande, hermanos, para destruir a nuestro hogar, nuestra familia. Principios del hombre que dicen tener una libertad, pero esa libertad está fuera del lugar, que no es conforme a la bondad de nuestro Dios. Y nosotros debemos reconocer aún más que estamos en este mundo, dice su palabra. Mire que bien se lo sabe. Pero realmente no somos, dilo otra vez fuerte, no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero debemos de ser la sal de la tierra. ¿Y en dónde empieza? En nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y no nada más que queda en una definición de conocerlo, porque cosa muy cierta y la verdad más auténtica que tenemos hoy en nuestro ser es que conforme a lo que Dios ha hecho, decimos tener una libertad y queremos vivir, pero no estamos viviendo conforme a lo que ha dicho Dios, y vivir para el que me libertó, que es el título de nuestro tema. Se ve la importancia de la verdad. La Escritura lo menciona de muchas maneras y solo para hacer una referencia breve de lo que le mencionaba la vez anterior, nuestro Dios nos dice que debemos amar la verdad. Nuestro Dios dice que debemos andar en la verdad. Dice 2 de Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Hay mucho engaño en la actualidad? Sí. ¿Y los cristianos se engañan a sí mismos? Diga conmigo, sí. ¿Estamos caminando, andamos conforme a lo que Dios nos dice en su verdad? Cuando Jesús también lo mencionaba y Juan lo estableció en una de sus cartas, en 2 de Juan 4 y en 3 de Juan también 4, dice, permaneced en la doctrina de Cristo, porque el regocijo fue más grande cuando nos hemos hallado tú y tus hijos
andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos de Dios. Y vaya que para mandamientos tenemos muchos de parte de Dios. Y no nos obliga, pero ahora por gracia, por tener ese agradecimiento tan grande que Dios nos da, tú y yo, ¿verdad que no podemos decir no al Señor? Señor, si tú lo has hecho todo, tú eres el que está en control de todas las cosas. Y ese andar en la verdad conforme a sus mandamientos también me permite a mí, como a Juan lo expresaba ahí en Juan 3:4, la tercera, carta de Juan, no tengo yo mayor gozo que que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Debemos de adorar al Señor? Y también Juan lo expresa, es un texto muy conocido, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es de que adorar, andar, amar, también nos permite hablar de la verdad en amor. Y no como antes decíamos que no. A mí me gusta hablar la verdad, pero cuando alguien te habla una verdad, no lo aceptamos tan fácil. Porque empezamos a escuchar nuestros pensamientos. Alguien sí honestamente me dijo en una ocasión, mira hermano, está bien que esa es la verdad, pero usted no me va a enseñar a mí lo que yo tengo que hacer. Por supuesto, y qué bueno que piensas así, porque yo no te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Dios nos está enseñando la verdad para lo que quiere que nosotros hagamos. Y ese sí es un acuerdo. Porque este estudio que estamos teniendo acerca de la palabra de nuestro Dios y en todos los temas que hemos venido desarrollando y que Dios nos ha estado hablando, siempre nos van a llevar a eso preciado y maravilloso que es la verdad. Di conmigo otra vez fuerte, la verdad. Y en su palabra dice, buscad la verdad y la verdad nos hará libres. Esa amonestación clara donde comprendemos aún más que ya no queremos o usted quiere seguir ignorando a lo que Dios le dice. Dios nos ha estado dando, y lo hemos mencionado constantemente, últimamente más, dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, seamos reconocidos porque se predica la verdad de Dios, el evangelio de nuestro Dios, y vivimos el evangelio y la palabra de nuestro Dios. La verdad que no simplemente es algo que se mantiene como una doctrina en la que estamos hoy aprendiendo, que es parte del dogma en la iglesia, el conocimiento, el enseñar de Dios. Y yo les mencionaba también que Pablo les dijo a los Gálatas, claramente ahí en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, estabas haciendo bien las cosas, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te estorbó? ¿En dónde quedaste? Que ahora no obedeces la verdad. Y de repente ahí es a donde nos vemos claramente en el espejo, que es la palabra de Dios, el saber si estoy obedeciendo a la verdad de nuestro Dios. ¿Y cuántos saben que la obediencia es mejor que el sacrificio? Cualquier sacrificio que hagamos. También nos dice que es el camino verdadero, es real, la verdad nos hará libres, sí, como lo estamos leyendo, y vamos a entender por qué es más esa libertad. Tú y yo hemos descubierto, como estaba recordando en este instante también, como aquel día en que pasó un grupo de jóvenes, de señoritas, de varones, de mujeres, que quisieron y dijeron, quiero dar testimonio de la verdad que ahora es en Cristo. Y bajaron a las aguas del bautismo. Y algunos los veo y están aquí. Y dieron ese testimonio de morir para el mundo y resucitar para Cristo. ¿Y dónde queda eso? ¿Solamente en este evento, un testimonio y ya? ¿Verdad que no? La verdad no puede ser separada de lo que el Señor Jesús ha dicho hoy, el camino y la verdad. Y esa verdad también lo dijo Pablo a los Efesios en el capítulo número 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído, si en verdad somos enseñados por Él. ¿Cuántos somos enseñados por Dios? ¿Verdad que no es lo que digamos nosotros? Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que podemos vivir a través de su palabra en Cristo Jesús. Porque dice que Él es el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Y no hay nada que nosotros más podamos hacer.
Y le volví a repetir, si no somos de este mundo, ¿qué cree que dijo Dios a través de Juan en esa oración especial nuestro Señor Jesús? No son del mundo, 17:17 de San Juan. Como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Y en su oración dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Tu palabra? ¿Mi palabra? ¿O la palabra de Dios? Tu palabra, que es la verdad. Y hemos dicho también que muchos, si se tratara del conocimiento de la palabra de Dios y pidiéramos a alguno de ustedes que viniera aquí al frente y de esta manera pudieras darnos una breve exposición de lo que es el conocer la verdad, sabemos que estamos preparados, pero a veces, aún sabiendo, y se lo digo porque empieza conmigo, de repente no lo hacemos. Podemos estar llenos del conocimiento de Dios, pero también dice su palabra que por sus frutos, nuestros frutos somos conocidos. Así es de que el término de la verdad y todo lo que deriva en ellos, la verdad, siempre va a expresar el testimonio de lo que es Dios en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Se lo voy a recordar como todos los días. ¿Y dónde vive Cristo Jesús? Di por fe también para el que no lo tiene. En mi corazón. En mi corazón. Para hacer cambios. Y esa es una verdad. Ese es el testimonio que a la verdad nos lleva al saber que tristemente, le mencionaba en aquella ocasión, y no lo quiero mencionar otra vez, pero conociendo la verdad y la verdad que nos hable y sea verdad libre en nuestro corazón, hay cristianos que no reconocemos esa verdad. Habemos cristianos que al vivir diciendo que somos la verdad realmente no reconocemos del que nos ha libertado. Y es más importante a veces hasta las cosas secundarias que lo que Dios quiere hacer hoy. Yo quiero preguntarle algo. ¿Por qué está usted aquí hoy? Honestamente, piénselo, no lo diga, pero yo le voy a mencionar algunas cosas. Sí, la gracia de Dios, porque en su misericordia me permite una verdad. En su gracia tenemos su amor. ¿Qué más? Porque gracias a Dios tengo la oportunidad de la vida. ¿Por qué estás más aquí? ¿Por qué, perdón? Porque me amó. Porque tengo que congregarme. Fíjese lo más maravilloso, y estamos de acuerdo que nosotros estamos aquí por el amor de Dios, pero no es por el amor que tú le puedas mostrar a Dios, porque a Él le plació amarnos. Y esa es la verdad. Una de las maravillosas verdades que hoy hay en día es que sabiendo esta verdad en Cristo, hay momentos en que estamos viviendo en inseguridad, en incredulidad, conociendo la verdad y sabemos que debemos de ser obedientes a ella, no obedecemos. ¿Está de acuerdo? ¿O estoy equivocado? Precisamente para la libertad. Porque esa libertad que nos ha dado es el principio de una gran verdad. No es porque nosotros le hayamos amado a Él, sino porque Él nos ha amado primero. Y mire, deberíamos de ver ese privilegio de parte de Dios. Porque a veces pensamos que nosotros también vamos a escoger. Ciertamente nosotros escogemos lo que vamos a hacer y esto lo vamos a ver más adelante. Porque en la verdad de Dios, la respuesta de todo cristiano, de todo hijo de Dios, al problema de la inseguridad o a este problema de incredulidad, no solamente es un enfoque que nos va a permitir una libertad verdadera o un conocimiento pleno, sino que nos va a dar libertad en Él para ser conforme a su voluntad. ¿Cómo estábamos nosotros muertos? Y ahí va a decir una palabra antes que la otra. ¿Nosotros podemos hacer algo si estamos muertos? ¿Cuántos muertos pueden hacer algo? ¿Qué hace el que está ya muerto, con todo respeto, ahí en un ataúd? O ya a 3 metros de tierra. ¿Qué hace? Dígalo fuerte. Nada. Y luego la palabra de Dios dice que estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. ¿Qué podías hacer tú? ¿Qué podía hacer yo? Y si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y llegando al conocimiento de nuestro Dios, reconocemos que Él ha estado ahí desde el principio, Él es ayer, hoy, para siempre, y decimos que es el primero, el último, Él es el alfa, el omega. ¿Por qué nosotros queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera? Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no pecamos igual, ¿verdad que no? Así es de que de Dios fue solamente el que tú y yo estemos aquí, a pesar del calor. Y pásenme un poquito de esos abanicos porque... aquí tengo el ventilador, está apagado. Y mire que no nada más siento un calor físico ahorita. Es que Dios, que es fiel y soberano, está con nosotros, hermano. Y lo hemos dicho en muchas formas y de muchas maneras, pero de repente nosotros decimos, no, es que sí, yo oro, sí, yo leo la Biblia, sí, yo estoy ahí dispuesto, pero no estamos escuchando a Dios. Y decimos que escuchamos a Dios. Hablar de la libertad, que es a donde vamos a reconocer más. ¿Quieres reconocer que verdaderamente eres libre? ¿O que vas a ser libre? ¿O que vamos a ser de una manera liberados para poder escuchar la voz de Dios? ¿Quieres reconocerlo? ¿Quieres saber junto conmigo que esa verdadera libertad me va a poder permitir vivir de la manera que Dios quiere? Porque ya no somos de este mundo, ¿verdad que no? Y si ahora somos de Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Y lo cantamos, pues si vivimos, para Él vivimos. Y la palabra de Dios dice, y si morimos, ya te acordaste ese canto, ¿verdad? Sea que vivamos o que muramos, ¿por qué quieres seguir haciendo tu voluntad? Y dices que eres libre. Y me lo digo a mí mismo también. ¿Tenemos problemas? Muchos problemas. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande? Que no vemos qué es lo que está pasando en la cabina de enfrente y que está dirigiendo nuestra vida. Cuando era niño yo cantaba un coro muy pequeño que dice, mi barco es pequeño, inmenso es el mar. Jesús es mi buen capitán. Él guía mi barco y todo va bien hasta el país celestial. Nos limitamos porque queremos vivir una vida hoy, como muchos lo dicen. Pero en el verdadero evangelio tenemos una vida eterna con Él, hermano. Tenemos una vida plena. Que reconocer esto, y les voy a hablar algo breve, lo vamos a profundizar después por causa del tiempo, no vamos a alcanzar. Pero tú y yo debemos reconocer que la verdadera libertad y vivir para el que nos ha liberado es que tú y yo sepamos y debamos entender aún más, y profundizando en esto vamos a conocer de verdad la soberanía de Dios. Di conmigo soberanía. ¿Qué es la soberanía? Para un ejemplo lo vemos en las naciones de todo este mundo. Los gobiernos tienen sus leyes. Es un país soberano, autónomo, que está guiado, que está con metas, con deseos, pero con un gobierno establecido. Y cuando yo buscaba en el término, en el diccionario, llegué a una confrontación, hermano, porque a veces algunos se quedan... Levante su mano, ¿cuántos son conocedores de la palabra de Dios? Todos. ¿Cuántos conocemos un poquito más de Dios? Todos. Nadie está atrás ni adelante, ¿eh? Pero yo estaba dándome cuenta que hay teólogos, que hay personas que cuando estaba escudriñando esto, entre ellos mismos, muy teólogos, muy conocedores de Dios, están argumentando, se están peleando. ¿Y cuál es el verdadero gobierno de Dios? ¿Dónde está la verdadera soberanía de Dios? En la actualidad, incluso para el cristianismo. Yo les decía que en el hogar cristiano en el que yo nací, en una manera muy especial, por eso de repente nos damos cuenta por qué Dios nos mueve, por qué Dios circunstancias usa para que tú y yo, y obsérvelo, porque todo lo que ha vivido hasta hoy en su vida, si han sido incluso malas decisiones, están bajo la soberanía de Dios, y tienes que descubrir que es el Dios vivo el que te habló a ti y te rescató. Cuando vi ese conflicto, y yo puse soberanía en el diccionario bíblico, solamente habla de Dios.
Solamente habla de aquella manera directa, sin preámbulos, sin escudos, sin formas en las de pensamientos de hombres, de manera que en ningún momento en un pensamiento no exista que algo supremo, incluso para el hombre, le mencionaba hace un momento, sabe que hay una autoridad arriba de él. De manera que la Biblia incluso ha demostrado a muchos hombres, y que el hombre ha querido establecer alguna otra doctrina, siempre hemos de volver a la palabra. Y este mismo libro que incluso es el mejor vendido, el más buscado y el que nunca se ha perdido por miles de años. Se dice que en la existencia de Dios sería absurdo aún más, necio el corazón que diga no hay Dios. Di fuerte conmigo, no hay Dios. Qué bueno que lo pensó. Y alguno lo dijo, pero no lo dijo por mal, no se preocupe, porque le dije que lo dijera, ¿verdad? Yo estoy obedeciendo. Di conmigo, porque sí hay Dios. Dios sí existe. Y su creación, que somos tú y yo, en medio de este gran universo, somos una mínima evidencia de la existencia de Dios. Que el hombre sigue buscando la manera de cómo llegar hasta Marte. Todas las partes del mundo, si nada más nos basamos en esta tierra, en donde hemos visto que el mundo se ha basado también en idolatría y en nociones de buscar la existencia de seres superiores, nos damos cuenta que el hombre siempre va a encontrar a Dios. Una vez hablando con un pastor hindú, compartía su testimonio conmigo y decía, es tan evidente que si Dios quiere hacértelo ver, te lo va a mostrar. Cuando Dios transformó mi vida, y ustedes saben que la India tiene dioses, miles de dioses, que incluso sé que en este momento lo que ya tiene tiempo que no lo veo, pero quiero decirle que perdió la vida por causa de predicar el Evangelio. Lo supe hace poco y me llamó mucho la atención, porque él me dijo de una manera sobrenatural, y si tú lo puedes ver y creer, Cristo estaba parado conmigo mientras les predicaba de sus dioses, sin menospreciarlo, porque no lo conocían. Y ahora, conociendo de Dios, Cristo hizo sanidad como las hizo en aquel tiempo. Y muchos se arrepintieron y aceptaron a Cristo como su Salvador. El hombre siempre tiene un conocimiento instantáneo de sí mismo, porque sabemos que existimos. Y ahora me entienda más cuando yo le digo, respire otra vez profundo. Y mire ahorita, gracias Luis, hasta el airecito fresco. Yo quiero que dé vuelta para que a todos les dé aire. Lo que ha hecho Dios con nosotros, hermano, en este universo tan grande, en este enorme mover de Dios que dice que hace las cosas en su voluntad y que sabe lo que tiene como propósito para ti y para mí, ¿qué nos hace pensar que somos dueños de nuestra vida y podemos hacer lo que queramos? Qué contradictorio, ¿verdad? Que siendo el hombre un ser inteligente, se le ocurra en su corazón, en su mente, tomar responsabilidad y que incluso no reconozca lo que Dios le permite, como a estos hombres, de formar, ingenieros, de hacer cosas. Y que un pastor decía que aun cuando mi hijo ha tomado la decisión de no creer a Dios, pues yo predico la palabra, le dije, hijo, has tomado el camino más largo. Pero una vez te digo hoy, y esa es mi petición, tendrás un encuentro con Dios. Toda cadena de razonamiento que en esta tarde pueda haber en nosotros, nos pueda así conducir a la noción más mínima, que el hombre a veces lo pone como mínimo, pero es lo máximo. Dios es el que nos ha liberado, el que nos ha escogido, el que ha tenido a bien tener esta palabra tan sencilla en la que tú y yo ya sabemos de qué somos libres. No somos esclavos más del pecado,
sino ahora somos libres para gloria de Dios. Y ahora decidimos, como en un ejemplo que se nos daba, ¿le das gracias a Dios porque eres libre del pecado? Hablábamos de la redención, que significa de una manera tan sencilla, pasó por alto y nos perdonó con el único y gran sacrificio de Cristo Jesús siendo el Salvador de nuestra vida. Y la salvación solo se mueve por la mano de Dios. Y fíjate, para esta muestra está un botón tan clave e importante. Dime si el Señor Jesús pudo hacer lo que Él quiso en su vida, mientras estaba en esta tierra por 33 años. ¿Él hizo lo que Él quería? No. ¿Qué dijo Él? La voluntad de mi Padre hago. Y fue tentado. Esto lo sabemos. Fue llevado al pináculo más alto en la iglesia para ofrecerle a Satanás todos estos reinos, de verdad. ¿Y qué le dijo? Señor Jesús, claramente. ¿Podía el Señor Jesús decir, sí, pues que todos los reinos se rindan a mí? Él ya lo tenía, pero al cumplir el propósito de Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tentado en el desierto, y hablábamos del desierto. ¿Se acuerdan por qué Dios nos lleva al desierto? Y después profundizaremos en algo que el Señor nos está dando acerca del desierto, porque aún el pueblo de Israel fue llevado en diferentes etapas en el desierto para ser removida de toda su vida, de todo su ser, de su corazón, ¿quién es el Dios de Israel? ¿Quién es el Dios de nuestra vida? Si Jesús también en esa enseñanza clave importante, cuando le dijo a Satanás, mira, si aún te lanzares, vienen ángeles a recogerte. Y el pan también a darte de comer. ¿Y qué le dijo también el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si no lo sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Vivirlo, di conmigo, vivirlo. Porque hay una de las hermosas libertades que Dios nos ha dado, sí, es una libertad física, pero también quiere darnos y reconozcamos más esa libertad espiritual. Estamos siendo libres de Egipto, porque Egipto representa, dijimos, el mundo, todos los placeres y lo que se ofrece, que es bien fácil, ¿verdad? El mundo que nos lleva a hacer lo mal. Bueno, yo ya no robo, hermano, nunca he matado, yo no he hecho nada malo, pero ¿qué no estamos haciendo? La voluntad de Dios. El ejemplo más grande es que estamos ahorita de verdad siendo sujetos bajo la dirección de nuestro Dios, siendo dirigidos por Dios, siendo también escuchados por Dios para que juntos, cuando Él escucha nuestra petición, entendamos lo que tiene en su propósito, en su voluntad. Hay muchas maneras en las que nuestro Dios nos ha estado dando dirección e instrucciones. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y luego pasamos un problema y decimos, Señor, ¿qué pasó? Y Dios dice, es que no me pusiste atención. ¿No todo tiene sus instrucciones? Hasta para armar un cajón de esos de ahora de los que venden, y no hago comercial en algunas tiendas, que ahí está todo. Y si no lo haces bajo las instrucciones, te pusiste a poner los tornillos o y no me quedó, pues es que no leíste las instrucciones. Dios nos está dando instrucciones, hermano. Y hasta las instrucciones más importantes, que a pesar del problema y lo que estamos viviendo, Dios está en control porque queremos hacer su voluntad. Y sí o no cantamos juntos, tu voluntad aceptaré. Eres maravilloso, Dios. Y lo cantamos. Pero seguimos haciéndole caso, y con todo respeto también lo digo, porque sí Dios conoce el corazón, pero no el corazón conforme a tu voluntad. Como alguien ha dicho en muchas ocasiones, yo en una ocasión lo dije, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce nuestro corazón, pero nuestro corazón es perverso. La Biblia nos muestra esa libertad tan maravillosa, y quiero llegar a este punto porque en estas palabras de hablar
de esa verdadera libertad no quede nada más como un consejo en el medio de los conceptos que estamos viendo ahorita, sino de que Dios de verdad nos ha hecho libres del pecado. Libre soy del pecado, libre soy de la maldad. Y sobre mí, dice la palabra de nuestro Dios, y se la dio como una promesa firme y fiel en esa situación desde el Mesías en Isaías 61:1. El principio de Jehová, el Señor, está sobre mí. El Espíritu de Dios es en mí, porque me ha ungido Jehová, dijo Isaías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y Dios nos ha hecho libres. ¿Eres libre? Y esa libertad nos libró también de la muerte. ¿No le das gracias a Dios que ya no estás muerto? Ahora soy resucitado. Y lo que viene, hermano, imagínese. Y también cantamos, están viniendo muchos cantos a mi mente. Fui resucitado con Cristo. Y lo cantamos, y le decía el otro día a uno de mis hermanos en medio de la alabanza, y resucitado con Cristo, ¿qué estamos haciendo? Libre soy del pecado, libre soy. Es terrible, hermanos, la condena de la cual no podemos escapar, porque si no es la verdad de Cristo y no es su libertad, tú y yo seguimos muertos. Y les decía de una manera tan especial que siendo libres de Satanás, sí, aquellos que están en una cárcel están pasando. Dicen por ahí, y alguien mencionó y estoy de acuerdo, que a veces el proceso judicial es injusto. Porque hay personas que injustamente están en la cárcel. ¿Está de acuerdo? ¿Sí ha visto eso? Pero hay otros que están acá afuera y deberían de estar en la cárcel. ¿Cómo estaría nuestra vida hoy en día en medio de las ciudades? Yo creo que habría muchas bardas en medio de nuestras calles, porque todos estaríamos presos. Y Pablo le llama a una esclavitud, que estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo, Gálatas 4:3. Pero cuando ha venido la palabra de verdad, aquel que nos ha ofrecido esa justificación tan grande, por fe, di por fe, porque no ha sido por obras, no ha sido por lo que mejor que nosotros podamos hacer o comportar. Yo me porto ya bien. Permanecer firmes en la libertad en Cristo que nos ha hecho libres es no volver a estar sujetos al yugo de esclavitud de este mundo. Y di conmigo, no volver atrás. Y es precisamente ahí en la epístola de Pablo a los Gálatas cuando aquello de enfatizar en la verdad y la libertad de Dios, en esa región fueron infiltradas personas que aún enseñaban que habían de someterse a cumplir la ley de Moisés. A veces ahora en día hay cristianos que dicen, no, es que no están cumpliendo conforme al propósito. Sin embargo, Dios nos ha dado una libertad que ahora se ha convertido en libertinaje. Así es de que Dios nos da una libertad muy revelada. Mientras estudiaba esto, encontré a un autor que hablaba de esta revelación de la libertad. Decía ahí, quiero leerlo literalmente, dice así, que él se basó en cosas importantes que son muy populares para el mundo hoy, en lo que tenemos hoy en día. Y decir que estamos en la libertad, parece que lo tenemos todo. Y privamos aún nuestra libertad. Porque es ahí cuando hemos visto, en ocasiones les he compartido como testimonio, que ahora en los trabajos que incluso con mi esposa que estamos viendo decimos, mira qué bonita casa. ¿Y sabes quién es el que vive más en esa casa y disfruta más en esa casa? ¿El gato, el perico o el perro? Un hermano que trabaja conmigo en la construcción, en esta área de construcción, me dice, hemos venido a hacer cosas maravillosas y bellas para las casas de esta gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? Pero luego ves que ni lo disfrutan. Me decía, esta persona me dice, mira, ver esta casa tan bonita, y luego nos invitaron a comer lunch. Pues el lunch lo disfrutamos nosotros porque hasta tenían cocinero en esta casa. Y el cocinero servía a tales horas la comida y ahí estaba ya la mesa lista. ¿Y dónde estaban la familia para comer? Y luego lo vieron que fue y tiró todo eso a la basura. Tremendo, ¿verdad?
Y dice que viven en libertad. Hasta para tirar a la basura la comida, hermano. Dice, yo quería echarme hasta un clavado en la alberca, pero como había una vigilancia no pude ni disfrutar el día de trabajo en la alberca. Hombres han escrito incluso canciones, esto que quería describirles acerca de esta libertad. Hay un autor de música en inglés que habla el título de su canción, dice, Nacido libre. Y dice, nacido libre, tan libre como sopla el viento, tan libre como la hierba crece, nacido libre para seguir su corazón, nacido libre para que valga la pena vivir, pero solo vale la pena vivir porque usted es nacido libre. Y está bien su filosofía, es bastante atractiva, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que valga la pena vivir? Este es el hombre sin Dios. ¿Cuántos quieren en su corazón que siendo nacidos libres puedan seguir lo que les dicta su corazón? ¿A dónde ha llevado esto al hombre? Creyendo tener una libertad garantizada, los ha llevado a ser esclavos del pecado. Que incluso en lugares altos para supuestamente la soberanía de un país que es gobernada, hay tantos problemas, tanta corrupción, que ni siquiera les permite disfrutar de una libertad. En esta segunda parte de lo que estamos estudiando hoy, de ser verdaderamente libres, tenemos una libertad condicionada, hermanos. Me llama mucho la atención esta palabra que es condicionado. Usted sabe que cuando alguien está enfrentando un proceso judicial, tiene una libertad ¿con condiciones? En inglés se llama, ¿cómo? Ay, se me olvidó ahorita la palabra. Está en proceso de prueba o probation, ¿verdad? En parole también. Ah, mira. ¿Y por qué les dan esta libertad? ¿Cómo está esa libertad condicionada? Que tienen que cumplir ciertos propósitos después de que son juzgados, para que en el proceso puedan ganarse su libertad completa. Pero el diablo es bien astuto, hermano. Todas esas cosas, aquellas que están de prueba, quiero preguntarle, ¿Dios nos ha puesto a prueba en nuestra libertad? Si dice que Él nos hizo libres y somos libres, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa libertad? Fíjese, para mencionar esto, ¿usted sabe que Dios le dio al hombre una libertad condicionada? ¿Cuántos sabían eso? Y fue desde el principio. Dios le dio a Adán y a Eva la oportunidad, y ellos no tenían este problema que hoy tenemos después de haber pecado y desobedecido. Porque dice desde el versículo número 26 allí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, cuando Él dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, le dio el señorío. ¿Qué le dijo? Y le pondrás nombre a todas las criaturas, ¿verdad? Multiplicaos, creced. Y lo dejó a cargo, pero le puso una condición. ¿Y cuál era esa condición? ¿Era esa condición? Que no desobedeciera, que no comiera de ese fruto. ¿Sabe que nuestra mayor excusa para nosotros, si algún hermano dijo que es el chivo expiatorio, el diablo? Porque todos gozamos de una libertad, pero siempre le echan la culpa al diablo. Y estamos diciendo que el diablo siempre nos está acusando con Dios. Cuando yo me imagino que Satanás dice, pues ellos son los que más me acusan. ¡Ay, el diablo! ¡Ay, me tentó el diablo! Ellos son los que a mí me acusan. No tiene nada que ver con Satanás, porque Dios lo hizo tan perfecto que lo único que quiere quitarte es esa autoridad de ser libre en Cristo y vivir para Él. Quiero que me entienda, porque este tema es un poco
profundo, no es complicado, pero cuando Dios empieza a revelarnos su libertad, dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 3:16, porque toda escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguir en la justicia de Dios y corregirnos en su amor perfecto, de tal manera que podemos entender aún más porque dice Juan 3:16, Él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y vamos a hablar, por causa del tiempo, de libre albedrío. ¿Cuántos saben que por causa del libre albedrío hoy tenemos muchos problemas? ¿Habrá cristianos ahorita que estamos luchando con el libre albedrío? Sí. Y Dios tiene algo que decirnos acerca de ser libre. En la voluntad que te ha dado a ti como mujer, como hombre. Y cuando nos dice que esta palabra que es tan hermosa, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en su justicia, dice la palabra del Señor y lo vemos desde ahí, desde Adán. Todo puedes hacer y tenía esa gran libertad y lo condicionó a algo. No comas de ese fruto. Pero ¿qué hizo ahí Satanás? Quitarle lo que él ya no tenía, el señorío de Dios. Dios le dio esa autoridad a Adán de tener libertad, pero no comas de ese fruto, porque es el fruto del bien y del mal. Que a veces en ese lugar nos escondemos o escudamos muchos de nosotros. Pues es que soy imperfecto. Ya fallé otra vez, bueno, es que soy humano. Pero para los cristianos no es la respuesta, hermano. Y para aquellos que están conociendo de Dios y conozcan de Dios hoy, es la libertad para que sepamos que Dios quiere una nueva vida para nosotros cada día. ¿Sí o no? Así es de que el Espíritu de nuestro Dios inspiró a los hombres de la Biblia para darnos cuenta que hoy, en el antiguo tiempo, fue de esa manera tan especial. Dios dio instrucciones. Y dígame si el hombre no quiso hacer su voluntad siempre. Es más, hasta Dios ha permitido ciertas circunstancias para que el hombre, bueno, vamos a poner orden. Y a Dios, cuando le dio las tablas de la ley a Moisés y cuando le dio todas estas ordenanzas, porque incluso decían que ya no querían seguir viviendo con aquella esposa, que querían casarse con otra, que querían tener incluso más mujeres. Y aún así Dios lo permitió, pero los condicionó. ¿Y obedecieron aún ahí su mandato? ¿En el antiguo tiempo? Diga conmigo, no. Y lo vamos a escudriñar poco a poco, vamos a profundizar más en eso. Y le quiero decir por qué, porque cuando palabra de Dios viene a nuestra vida, a menos que tenga el corazón del hombre, de la mujer, de los hijos de Dios, el carácter de Cristo, Dios no va a permitir darle un señorío, aún en medio de su libertad. Porque podemos decir, soy libre. ¿Somos libres? ¿Pero podemos hacer lo que queramos? ¿Qué hace un padre a su hijo? Y para esto vamos a ver esta escritura ahorita. ¿Qué haces cuando tu hijo va creciendo? Mientras lo vas instruyendo, también lo estás ubicando y no le estás dando la responsabilidad más allá porque no lo puede hacer, ¿verdad que no? Y tienes que enseñarlo. Y en el enseñar está viendo tu ejemplo. Dime qué padre le da a su hijo. Ayer, por ejemplo, tuvimos un incidente donde el niño, este jovencito, se cayó, se torció el pie, pero de repente podemos decir, párate, no te pasó nada. ¿Verdad que no podemos hacer eso? Se lastimó, se torció el pie. ¿Qué tenemos que tener? Cuidado, protegerlo, asegurarnos que se levante y que pueda estar firme. Ay, siempre este chamaco hace lo mismo. ¿Dios nos trata así? Con todo respeto lo digo, porque cuando Dios viene a nuestra vida, nos muestra quién es Él y bajo quién estamos. No estamos bajo la autoridad del hombre, estamos bajo la autoridad de Dios, bajo su mano providente. De ahí la verdadera libertad. Hablar del libre albedrío desde el antiguo tiempo se toma como aquello que cada uno de lo que es creado
primero por los padres, nos da la oportunidad de que en áreas de su vida puedan hacer su voluntad. A veces decimos a nuestros hijos, cuando luego nuestros hijos nos dicen, bueno, es que ya soy mayor de edad, ya puedo hacer lo que quiera. ¿Cuántos dijeron esos adultos aquí? Pero tampoco puedes hacer lo que quieras, hijo, hija. ¿Por qué? Porque no todo me es válido y no todo es una disposición para hacerlo claramente. Y si estamos bajo el conocimiento de Dios, Dios nos va a enseñar cómo. Abra su Biblia, por favor, en Proverbios, y lo voy a dejar hasta ahí, porque lo vamos a buscar después. Proverbios 20:24. El Espíritu Santo, nuestro Dios, quiere ceñirnos de su libertad y que podamos vivir para Él como Él nos ha liberado. Dice Proverbios 20:24, ¿lo tiene? Y dice así, brevemente dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿De quién es nuestra vida? Si tienes vida y respiras, no es tuya. Porque si hemos dicho muchas veces, aún si estoy aquí, estoy predicando y Dios hace así, cierras tus ojos y caigo aquí, se acabó mi vida. Y creemos que estamos muy seguros en la vida que tenemos. Pero sabemos que solamente es por la misericordia de Dios que estamos vivos aquí. ¿Sí o no? Así es ¿de quién son los pasos del hombre? Dígalo fuerte. De Jehová nuestro Dios. ¿Y qué dice Salmo 37:23? Vaya rápido. Un poquito atrás. No es para adelante, Salmos, Proverbios. Entre medio de Job y en medio de Proverbios está Salmos. Capítulo o libro número 37, versículo 23. Que es una confirmación y corroboración en esta escritura. ¿Estamos aprendiendo? ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y yo voy a hacer lo que yo quiera. Ya soy mayor de edad. Cristo me hizo libre. Y si me hizo libre y dijiste amén, es en la voluntad de Dios. Porque ¿quién aprueba su camino? ¿Quién aprueba tu camino? ¿Y el mío? Dios. Ay, hermano, yo que pensaba que nos iba a decir que ya éramos libres. Eres libre, eres un hombre de éxito. Tú lo puedes lograr, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La palabra de Dios tiene que decirnos algo acerca de esta vida en la voluntad del hombre. Y en la opción que tenemos nosotros de elegir, de tomar una mejor decisión, ¿sabe cuál es? Obedecer a Dios. Yo quiero obedecer a Dios, ¿tú? Y a cambio de esto, nos va a evitar una caída. Y una caída muy fuerte. Muchos han muerto, no solo físicamente. Aún en la iglesia hay muertos espiritualmente. Estamos aquí, pero no estamos vivos en Cristo. Estamos aquí, pero la voluntad propia de tomar decisiones no son las que han agradado a Dios. Y en el caso que fue de Adán y Eva, después de su pecado, hasta hoy en día todo el mundo debe de recibir esa confrontación ante la palabra de Dios, que es su verdad. Y si conocemos la verdad nos hará verdaderamente libres. Para que tengas una mejor relación con Dios. Y esa mejor relación con Dios te va a dar una mejor decisión en tu futuro. Una mejor relación que hoy no vemos, que muchos jóvenes, nos decía uno de los jóvenes, hermano, ¿para qué me dice eso si en mi hogar mi papá siempre se la vive gritando y peleando?
Nuestro hermano Guillermo el miércoles decía, porque por nuestros frutos nos conocerán y sabemos cómo somos nosotros, ¿verdad? Ejemplo a otros. Le preguntaron, como lo hizo en una pregunta a una iglesia, ¿y cómo ustedes reconocen a su pastor? ¿Reconocemos que hay palabra viva aquí? Pero también por ahí alguien dijo con todo respeto, ¿y cómo es el pastor aquí? Enojón, ¿verdad? Que hasta él se sorprendió. Todos enfrentamos una situación de vida para tomar decisiones importantes. En el caso de hoy, di para mí, hoy. No nada más que me convenzan de algo que es ficticio. Dios es real. El Señor Jesucristo fue real a dar su vida, que incluso tampoco tomó la condición. El Señor Jesucristo se podía haber bajado de esa cruz, pero ¿qué hizo? La voluntad de Dios. Que si se hubiera bajado, tú y yo no estaríamos aquí. Pero aún dijo en esa cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora nosotros ahora yo ya sé. Dígalo, no tenga miedo. Ya conozco más la verdad. Ahora ya sé. Y si estamos comprometidos con este evangelio, a hablar la verdad de Dios en una verdad tan maravillosa y sublime, en este tiempo en el que tú y yo podemos espiritualmente tal vez estar muertos a causa de nuestros pecados, a causa de que hemos ofendido a Dios, y que si antes vivíamos en el pecado, ahora podamos vivir por su fuerza, venciendo con el bien el mal. Porque aún dijo el Señor claramente en su palabra, somos humanos, nos equivocamos, fallamos, pero no es excusa, aún para el que se enoja. ¿Cuántos se enojan todavía? Levante su mano. Yo vi que no levantó su mano. Yo soy muy pacifista, hermano. Sí, pero dice, airaos, no peques. O sea, ya se enojó conmigo mi esposa, ya me tiró las suyas mi esposo, ya no sé qué hacer con mis hijos. Pero la palabra blanda calma la ira. ¿Y el hombre sabe cómo lo ha establecido, queriendo referirse a cómo solucionar los problemas? ¿No recuerdan un anuncio a los que son de México que se decía, si tienes un problema, cuenta hasta 10? ¿Se acuerdan de ese anuncio? Sí, algunos sí se acuerdan de ese anuncio. Y un día alguien me dijo, ya conté hasta 1000 y ya no puedo. Todos nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, Efesios 2:3, para terminar. Y en este llamado que le quiero hacer con toda reverencia en el Señor, y de todos los que participamos en la iglesia como pueblo, como los que estamos aquí al frente, bajo autoridad, como lo sabemos con nuestros pastores, queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Necesitamos familias fuertes. Necesitamos matrimonios firmes, fieles. Necesitamos en nuestra vida ser determinados a hacer la voluntad de Dios. Y ese testimonio lo tenemos también aquí con nuestros pastores, por lo cual le damos muchas gracias a Dios. Y oramos por su esposa y oramos por sus hijos, porque es dentro de esto donde lo más atacado es culpar a los demás y no vernos a nosotros mismos. Y por el contrario, en vez de obedecer a Dios, desobedecemos. Tenemos que orar por la iglesia, hermanos. Tenemos que orar los unos por los otros, enfrentándonos a esta gran verdad. Efesios 2:3 dice, todos nosotros vivíamos, y conmigo vivíamos. O sea que ya no debemos de vivir así, ¿verdad? ¿Cómo vivíamos antes? En pecado, igual que todo el mundo, dejándonos guiar por las fuerzas de la maldad. No tenemos, dice Efesios 6:10, una lucha contra carne ni sangre, tenemos una lucha contra principados y potestades de las tinieblas. Y dijimos que nuestro principal enemigo no es Satanás. ¿Sabe quién es nuestro principal enemigo? Di yo. No voltees a ver a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Di yo. Dígalo fuerte. ¿Tú? Yo. Yo también. Estas fuerzas de la maldad y del aire también actúan en medio de nosotros y eso nos llevan a desobedecer.
Hacíamos cualquier cosa, dice el versículo 3 de Efesios 2. La naturaleza carnal estando ahí deseaba hacer cosas que incluso en nuestra mente se puede imaginar. Como los demás, dice. ¿Y cuál era nuestro merecido? ¿Cuál era nuestro castigo? Que Dios nos castigara y su enojo, su ira, sobre nosotros. ¿Pero qué Dios ha tenido de nosotros? Dígalo fuerte. Misericordia. Y sobre todo, su amor. Dice el versículo 4 de Efesios 2. Pero la compensación de Dios es muy grande. Y Él nos amó con su inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, dice el versículo 5. Pero Él nos dio vida a Él, para que nos uniéramos a Él, con Jesucristo. Y fíjese, es ahí donde ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios, dice en la versión de Palabra de Dios para Todos. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Inmerecido todo eso, pero Dios ha tenido misericordia y amor. Vamos a profundizar en cómo Dios va a guiar nuestros pasos. Pero quiero hacerte este llamado para que nadie pueda venir a la presencia de Dios como solo una atracción o algo que necesito hoy, para que se solucione un problema en este instante. Dios se va a encargar de tu problema, pero el principal es que Dios sea el todo nuestro ser. Ponte de pie conmigo. Escuchaba a un comentarista decir que todas las personas por lo menos tienen una chispa en medio de su naturaleza humana, tienen una chispa espiritual dentro de ellos. Pero yo estoy un poco contrariado por esto, porque quiero decirle que si Cristo vive en ti y en mí, no es una chispa. El perfecto vive en ti. Y quiere que maduremos, quiere que crezcamos, quiere que a través de la prueba, de la lucha, saber a quién servimos y por qué estamos aquí. Y al entender esto, tenemos cuestiones en esta tierra. Sí, podamos conocer y vamos a conocer más acerca de ese libre albedrío. Pero que Dios en esta hora nos tome en sus manos. ¿Y cuántos podemos decir, Señor, perdóname? Perdona mis faltas. Porque a veces puedo pararme muy digno, pero no somos dignos, hermanos. Es solamente el amor y la misericordia de nuestro Dios, que incluso nos permite servirle en nuestro principal ministerio, que es nuestra vida y nuestro hogar. Y quiero hacer un llamado. Yo sé que todos podemos estar aquí al frente, pero si tú quieres venir aquí al frente, puedo invitarte para pedir al Señor juntos de que Dios nos dé esa verdadera libertad.